gracias por esta hora y por permitirnos, oh Dios amado, poder estar presentes en este servicio, dándote toda gloria y toda honra a ti, Señor amado, y sobre todo en este momento tan especial como lo es el servicio de Navidad, poder reconocer el verdadero significado de lo que es la Navidad. Padre, te doy gracias y te pido que te glorifiques en cada vida y que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y que tu evangelio pueda resplandecer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Hay un tema muy importante en cuanto a la Navidad. El Dios que se acercó para redimirnos. Estamos en la etapa final del año donde muchas personas, especialmente en este país, entran en nostalgia, en tristeza. Muchos recuerdan cómo se celebra la Navidad en nuestros países y entra aquella nostalgia y suspiramos y decimos, ¿cómo anhelaría estar allá para comer la comida favorita de mamá? ¿Cómo quisiera estar allá para poder celebrar con los amigos de mi infancia? Hay mucha tristeza, hay mucho sentimiento encontrado para estas fechas. Y esto se presta para exponerlos públicamente. Para los que manejan redes sociales, exponen en sus redes sociales cómo extraño estar en Ecuador, cómo extraño estar en Guatemala en estas fechas. Papás, los extraño. Algunos lloran, algunos extrañan, otros sienten el peso del silencio de lo que significa estar en esta gran nación. Otros sienten la distancia y la soledad. Y muchos, cristianos y no cristianos, para esta fecha especialmente, entran en gran nostalgia con la famosa canción Llega Navidad y yo sin ti. Entran en mucha nostalgia. Y hay cristianos que todavía cuando escuchan, no sé si es el Buki, no sé quién el que la canta, que todavía la gritan, llega Navidad y yo sin ti. ¿Sin quién es la pregunta? ¿Sin quién? ¿Sin aquel marido que decidió dejarla con sus hijos por irse con otra? ¿Sin aquella esposa que decidió abandonar su hogar por irse con otro? Llega Navidad y yo sin quién. Sin Cristo, que es lo más delicado. Es el sentimiento que debería de tener toda persona que celebra la Navidad. Y el sentimiento es, llega Navidad y yo sin ti, pero no sabemos sin quién. Muchos están solteros y hasta lloran cantando esa canción para esta temporada. Y no tienen, sin ti, sin quién es la pregunta. Hagas esa pregunta, sin quién. Y la respuesta verdadera debería de ser, y yo sin Cristo, que es lo que muchos estamos. Y por eso en esta tarde, permítame llevarlo de las emociones a la verdad bíblica que hay detrás de la Navidad. Porque el concepto que muchos tenemos de la Navidad es que para el 24 de diciembre nace el niño de Dios.
para el 24 de diciembre celebramos la Navidad, pero de la manera contraria a lo que significa la Navidad, porque la mayoría de celebraciones está envuelto el alcohol, está envuelta las fiestas, están envueltas las parrandas, pero eso no es Navidad. Eso no es Navidad. Y la Biblia no ignora estas realidades humanas. Ni tampoco la Biblia permite que las emociones interpreten la verdad que hay en la Navidad. La Escritura reconoce el dolor del ser humano, pero nunca lo convierte en una autoridad final. Por eso en esta tarde vamos a ir del sentimiento o del sentimentalismo a lo que dicen las Escrituras. Del recuerdo humano del que decimos llega Navidad y yo sin ti, a la obra divina que hizo Jesucristo por nosotros. La Navidad es la proclamación gloriosa del Dios eterno que decidió acercarse al ser humano para redimirnos. La Navidad no comienza en el hombre. Muchos piensan de que la Navidad dio inicio en la línea católica y luego diferentes religiones la fueron aprobando y la fueron metiendo dentro de sus servicios. No, la Navidad no inicia en el ser humano. La Navidad inicia en Dios cuando Dios decidió acercarse al hombre por ver la condición caída del pecado, porque el hombre estaba apartado de Dios. El hombre no quería y no quiere hasta la fecha saber de Dios. Pablo lo dice en Romanos. Por cuanto todos pecaron, no hubo quien buscara a Dios. Y esa es la realidad del hombre. Esa es la condición del hombre sin Cristo, y por eso canta, llega Navidad y yo sin ti. Esa es la realidad del hombre. Aquel Dios, el Dios glorioso, el Dios creador de todo el universo, el Dios creador de la raza humana, decidió acercarse al ser humano. Y de ahí da inicio la Navidad. Dios se acerca primero a nosotros. Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre caído. Y por esa gracia que fue manifestada en Cristo Jesús, hoy nosotros podemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando el hombre no podía buscar a Dios, Dios decidió buscarlo. En Lucas podemos ver lo que relata en su evangelio, en el capítulo 2, versículo 10. Las citas bíblicas están en el proyector para que lo puedan llevar. Lo relata y dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un anuncio tan importante hace aproximadamente 2025 años. Primero, Dios calma el temor. Luego anuncia la buena noticia
que Dios se ha acercado a través de Cristo al hombre. Y después declara el nacimiento del Salvador. Cada vez que Dios se manifiesta a un pecador, podemos ver a través de la escritura que lo primero que el pecador siente es temor. Dios me va a matar por lo que estoy haciendo. Yo no debo de entrar en ese lugar. Muchos tenemos el dicho de decir, si entras a la iglesia vas a agarrar fuego. Ese es el dicho que muchos tenemos. ¿Por qué pasa esto? Porque la santidad de Dios produce culpa en el corazón del ser humano. Y cuando Dios decide acercarse al ser humano por su santidad, por su divinidad, por su gloria, el ser humano lo primero que siente es: yo no soy digno de estar cerca de ti porque soy un pecador. Ese es el primer sentimiento que tiene el ser humano. La pregunta es, ¿lo ha sentido usted alguna vez? Vemos que el ángel no elimina el temor cuando se le presenta a estos pastores, porque la primera interacción que el ángel tiene con ellos les dice: no temáis, porque aquí les doy nuevas de gran gozo. No se elimina el temor. Da consuelo y anuncia a la persona de Cristo. Y es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificaos, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la que Pablo habla aquí es la paz anunciada por este ángel hace aproximadamente 2000 años. Y no es una paz psicológica, no es una paz que el mundo ofrece, porque la paz que el mundo ofrece es una paz temporal. Para que el hombre pueda estar en paz sin Cristo, es necesario que tenga una cuenta bancaria jugosa, es necesario que tenga una casa nueva, es necesario que muestre carros de lujo, es necesario que no dependa de nadie más, porque su economía está estable, y mientras eso esté estable, el hombre va a estar en paz. Pero cuando eso empieza a colapsar, pierde la paz. Pero Pablo dice: justificaos, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que permanece. El verdadero cristiano, aunque esté pasando hambre, vive en paz. Duerme tranquilo, porque su fe y su esperanza está puesta en aquel que nació hace 2025 años, y luego su objetivo del nacimiento no fue cambiar el mundo, sino salvar al mundo, y fue crucificado por amor a nosotros. Ahí es donde está puesta la paz. Ahí es donde está puesta nuestra confianza como cristianos. La paz anunciada por el ángel es el fin de la enemistad o el distanciamiento que había entre el hombre y Dios. Y ojo, no fue el hombre quien decidió buscarlo. No fue el hombre el que le dijo: Dios, vengo a hacer la paz contigo. Fue Dios mismo quien decidió venir a hacer la paz con el hombre. Pero hay un requisito. Pablo dice aquí en Romanos 5
que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el requisito. No podemos tener paz con Dios ni por medio de María, ni por San Judas, ni por todos los santos que se anuncian. Es única y absolutamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad no necesitaba un maestro adicional, porque Lucas relata y dice: os ha nacido un Salvador. La humanidad no necesitaba un líder político que viniera a cambiar el sistema en el mundo, como hoy muchos de nosotros pensamos: voy a votar por X político porque él va a cambiar el país. La pregunta es: ¿cuántos países han cambiado a través de los políticos? El que logra cambiar paga un precio muy alto por los beneficios que sacan los presidentes. La humanidad no necesitaba ese tipo de líder, ni tampoco un reformador social que viniera a cambiar el estilo de vida. Por eso lo decía, Jesús no vino a mejorar el hombre. Jesús vino, dice John MacArthur, a salvar al hombre. Si el hombre pudiera buscar a Dios por sí mismo, no hubiera habido necesidad que Jesucristo hubiera nacido y fuera crucificado, y hoy no estuviéramos aquí reunidos celebrando lo que hoy se le llama Navidad. Y Lucas sigue relatando que dice que nos es nacido un Salvador, y luego dice: Cristo el Señor. Lucas une dos títulos aquí: Cristo, el Mesías prometido que podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento, y la otra, Señor, que es el título usado como el ser supremo que tiene la potestad y el control sobre todo ser creado, sobre todo el universo y sobre todo aún lo que no podemos ver nosotros. Estos dos títulos usa Lucas: Cristo, el Señor. Aceptar a Cristo como Salvador implica reconocerle primeramente como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y si aceptamos esas dos cosas, estamos aceptando automáticamente a vivir como Él lo pide en su palabra. Muchas veces nosotros decimos: Cristo es mi Señor, pero hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, actuamos como queremos. Y la mayoría de veces decimos: Cristo es mi Señor, cuando estamos en problemas. Ahí es donde buscamos a Cristo, ahí es donde queremos acercarnos a Cristo. Y como alguien decía en cierta situación, yo he visto desfilar muchos por la iglesia, pero los que yo he visto desfilar son muchas personas que se acercan a Cristo mientras tienen problemas, mientras buscan trabajo, y cuando ya lo tienen, lo volvemos a ver hasta cuando se vuelve a quedar sin trabajo. Ese
el grave problema del ser humano. Solo ahí veamos el gran amor y la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Nosotros somos el dolor de cabeza más grande de Dios. Mas sin embargo, Él nos ama sin ninguna condición. Y en Lucas 2:14, al final del versículo dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Escuche, buena voluntad para con los hombres. La gloria es exclusivamente de Dios. Él no la comparte con nadie porque esa es suya. Y por eso dice: gloria a Dios en las alturas, porque a Él le plació encarnarse en un humano, tomar cuerpo de ser humano para pagar por cada uno de nosotros en la cruz a través de Cristo Jesús y poder redimirnos y hacer la paz con nosotros. Colosenses, Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz anunciada en el pesebre es comprada en la cruz. Ahí fue donde se compró legalmente. Por eso es de que la Navidad sin cruz es una distorsión del evangelio. Por eso no podemos celebrar solo al niño Dios. Debemos de ver en la cruz, y por eso escuchábamos el último coro: en la cruz do primero vi a Jesús. Ahí es donde debemos ver a Jesús, porque ahí fue donde se firmó legalmente nuestra paz con Dios. La Navidad no es solo el acto del nacimiento. Ese es el inicio del proceso para llevar el acto de paz y de redención del ser humano. Por otro lado, también Dios se acercó para rescatar, comprar y adoptar al hombre. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo habla, o mejor dicho, no habla simplemente de un calendario, sino de una providencia soberana que ya estaba preparada de antemano, que era el tiempo perfecto en el que Cristo debía de nacer. Y aunque el mundo históricamente estaba preparado por los caminos romanos, una lengua griega común, una estabilidad política relativa y expectativa, teológicamente esto nos afirma que Dios gobierna aún en la historia. La encarnación
no fue una reacción ni un plan de última hora. Este plan ya estaba preparado. Este era un plan eterno y que fue ejecutado en el momento exacto. Por eso las cosas pasan en el momento exacto. Aquí muchas veces se ha dicho, Dios no improvisa. Dios no es como el hombre que hoy dice, voy para Canadá y mañana dice, no, mejor me voy para México. Dios no improvisa. Dios tiene todo planeado de antemano, todo está en su agenda y nada pasa sin que sea su voluntad. Y la voluntad de Dios era que Jesús naciera en ese momento exacto. R.C. Sproul dice de que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y muchos dirán, pero si yo tengo cáncer, ¿por qué no ha llegado a mí? Muchos dirán, pero si mi familiar está por morir en una cama de un hospital, ¿por qué no ha llegado? Porque Él es Dios. Y Él se mueve conforme a su voluntad, no como a nosotros lo queramos. También dice en los versículos que leímos que cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, y en la parte B dice para redimir. Esta palabra, según el griego, se buscaba en aquellos tiempos en los mercados donde vendían esclavos. Y la persona llegaba, compraba al esclavo y este esclavo quedaba libre. Esto significa que Cristo, cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Pablo aquí en Gálatas 4, Cristo vino a pagar ese precio. Porque nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros éramos dominados por el pecado hacía con nosotros lo que Él quería, nos llevaba donde Él quería y la única sed que había en nuestras almas era pecar. Y la pregunta es, ¿en qué posición está usted hoy? Porque aquí estoy hablándole a cristianos que ya han sido cambiados, pero ¿qué pasa con los que todavía no han aceptado a Cristo? Esa sed de pecar todavía está, esa sed de maldad en el corazón del hombre todavía lo domina. Y esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga. ¿Qué Cristo mora en mi corazón? ¿El Cristo religioso que me ama, pero yo haciendo mis malas obras, o el Cristo que pagó el precio en la cruz del Calvario, que me redimió y ahora yo soy una nueva persona que ya tiene una lucha para no pecar? Deberíamos de salir de este lugar haciéndonos esa pregunta. ¿En cuál de los dos lados estamos? Cristo no vino para mejorar condiciones. Cristo vino a pagar el precio para que cambiáramos de dueño. Antes, nuestro Señor era el pecado y de algunos todavía es el pecado, pero ahora tenemos la gran oportunidad de que Cristo nos saque de esa esclavitud del pecado y ahora podamos vivir para Él libremente. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, lo voy a parafrasear: fuiste rescatados con la sangre preciosa
de Cristo. Y Pablo sigue diciendo de que para que recibiéramos la adopción. En el mundo romano la adopción era irreversible. El hijo que era adoptado en ese momento recibía un nuevo nombre y se convertía en el heredero también de esa familia. Algo diferente en nuestra cultura. Muchos adoptan niños, pero no les dejan la herencia. Pero en la cultura romana, el hijo que ellos adoptaban se convertía automáticamente en el heredero de sus propiedades. Y es lo que Cristo hizo. Nos cambió de dueño, nos libertó del pecado, nos sacó de la esclavitud del pecado y ahora nos hizo, ¿qué dice la palabra? Coherederos juntamente con Cristo. No solo nos dio salvación, también nos dio una herencia eterna. Pablo dice en Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La Navidad no es solo una celebración de fiesta. Fue donde dio el inicio el perdón y donde muchos hoy en día podemos decir que recibimos la herencia eterna a través de Cristo Jesús. También por otro lado podemos ver de que su humildad en su nacimiento fue el camino para nuestra exaltación. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Pablo escribe Filipenses para alentar a los hermanos en Filipo, para hacer algunas correcciones, especialmente la del orgullo y la de la ambición. Y antes, primeramente, pone como ejemplo a Cristo en la forma que Él se humilló, siendo Dios. Él no estimó eso y tomó forma de hombre. Vaya qué humillación. Tener que dejar su trono, tomar forma de hombre, ya eso es una humillación muy grande para Dios. Y todavía no bastó eso, que fue necesario que fuera bofeteado, que fuera insultado, que fuera rechazado por muchos de su propia creación. Y no bastó, que fue necesario que llevara la humillación tan grande de ser crucificado.
Cristo no dejó de ser Dios, pero se despojó del uso independiente de sus privilegios, pero aún así no perdió su deidad, pero eligió la obediencia. Y la encarnación es su sumisión voluntaria para la redención del hombre. También dice Pablo de que tomó forma de siervo. El rey primeramente nos dio el modelo de ser siervo. El creador se hizo dependiente, como lo dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Y Pablo dice de que se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. La humillación fue voluntaria por parte de él. Él no tenía necesidad de venir a salvar la raza humana. Mas sin embargo, él desestimó todo y tomó voluntariamente la humillación que acabamos de mencionar para redimir la humanidad. Cristo obedeció en lo que Adán falló. Cristo obedeció en lo que Adán falló. Y él vino a redimir eso. Pablo dice en Romanos 5:19 que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la humillación que llevó, según Deuteronomio 21:23, dice de que es maldito por Dios el que es colgado en una cruz o en un madero. O sea, él llevó toda humillación por amor a nosotros. No había hombre que pudiera cumplir ese requisito. Le aseguro que si hubiera sido un hombre pecador como nosotros, a medio camino deja la cruz tirada. A medio camino se baja de esa voluntad que ofrece. Antes, al ver los clavos, le dicen, no, Dios, yo no, arréglatelas tú, pero yo no redimo al hombre. Mas, sin embargo, él no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero, un cordero inocente, un cordero sin culpa, un cordero sin pecado, que derramó la sangre por usted y por mis pecados. Y Pablo dice que por esto Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación es una vindicación pública. Por eso dice, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Charles Spurgeon escribe algo que me llamó mucho la atención y escucha lo que dice: Cristo no será confesado por todos como su Salvador, pero sí será reconocido por todos como Señor. Muchas rodillas se doblará diciendo, reconociéndole como su Salvador, y muchos que no van a ser salvos porque nunca reconocieron el sacrificio de Cristo en la cruz, se doblarán diciendo, verdaderamente tú eres el Señor. Hay dos grupos. Y la pregunta es, ¿en qué grupo se encuentra usted hoy? ¿En el que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, o en el que reconoce a Jesús solamente como que Él es el Señor?
Por eso es de que el pesebre apunta a la cruz apunta a la tumba vacía y la tumba vacía apunta a su regreso. Porque Él resucitó y esa es la garantía que nosotros tenemos, los que creemos y los que confiamos en Cristo, que también un día nosotros vamos a resucitar y vamos a estar juntamente con Él por una semana, por la eternidad, por la eternidad. Por eso es de que la Navidad no es nostalgia. La Navidad no se llena de sentimientos. La Navidad, como lo decía al principio, no es llega Navidad y yo sin ti. La Navidad es reconocer que fue el inicio de la redención del hombre pecador. No celebremos el recuerdo, porque la mayoría de veces nosotros, ya nació el niñito de Dios, y en muchos países el 25 es ir a ver un muñeco de yeso que reconocen como el niño de Dios. Celebremos lo mejor de la manera bíblica, reconociendo que hace más de 2000 años Dios tomó la iniciativa de acercarse al hombre y de redimirlo. ¿Cuántos todavía tienen un nacimiento en su arbolito? Todavía celebran al niño de Dios. Permítame decirle de que ese niño de Dios creció, se convirtió en adulto, fue a la cruz, murió, resucitó, mandó su Santo Espíritu a convencer el mundo de pecado, lo integró y lo cambió de dueño, del dueño de la esclavitud a ser libertado de la esclavitud, y lo integró adoptándolo como hijo de Dios. Y por esa razón ya no lo podemos ver como el niño de Dios, como muchos lo vemos todavía. Yo quiero terminar con una pregunta. Después de hoy, ¿qué harás tú con el Dios que descendió hasta tu condición pecaminosa para levantarte eternamente? Hoy es el día de salvación. Cristo todavía tiene las puertas abiertas para aquellos que le quieran reconocer como su único y absoluto Salvador. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu condición al salir de aquí? ¿Seguirás ignorándolo? ¿Seguirás ignorando aquel llamado y aquel sentimiento que tienes en tu corazón para reconocerle a Él como su Salvador? Si alguno anhela aceptar a Cristo en esta tarde, vamos a orar por usted. Pongámonos de pie, hermanos. Padre, te damos gracias por el gran privilegio tan grande, Señor, de muchos poder decir que somos hijos tuyos. Y gracias te damos por aquel acercamiento que tuviste a través de Cristo, Señor, con el ser humano, en lo cual para estas fechas se conmemora según la tradición como lo es la Navidad. Y te pido de que
pongas en nuestros corazones y los ilumines, Señor amado, y que podamos, Señor, ver la Navidad ahora de una manera distinta, que el único propósito era apuntar a la cruz y al sacrificio perfecto que tú hiciste. Te pido por aquellas personas que aún no te conocen y que tu Espíritu Santo, que es el que convence, según escribió el apóstol Juan, al mundo de pecado, que sea tu Santo Espíritu iluminándolos y tomando, Señor, el control de sus vidas, y que en su momento puedan dar el fruto de reconocerte públicamente a ti como el único y el absoluto Salvador. También te doy gracias por cada una de las visitas, por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de los hijos de mi hermana Elena, Señor. Tú tienes el control en la vida de ellos y tú conoces las peticiones que mi hermana puso delante de ti. Te pido que las concedas conforme sea tu voluntad y tu propósito, Padre amado. También bendice a la familia Somarriba, parte de ellos que se encuentran con nosotros en esta tarde, y a todos aquellos que están viendo a través de las redes sociales. Fortaléceles y guíales en cada paso, así como también a cada uno, Señor, especialmente los jóvenes y aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Que seas tú glorificándote, Señor amado, y como lo cita Isaías, que tu palabra no volverá vacía. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La comida va a ser arriba, ¿verdad?